Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor por tu vida. Le doy gracias al Señor por todos estos medios que ha puesto a nuestra disposición para que podamos llevar la buena y perfecta y maravillosa palabra de Dios. Sabes, las cosas son como nosotros podamos usarlas. Y creo que si este medio le podemos dar ese uso, estamos seguros que podemos llenar prontamente la tierra del Evangelio del Señor. Vamos a darle gracias al Señor y nos unimos en oración. Vamos a orar desde tu casa. Ora por favor por esas personas en Marruecos, con ese momento, ese movimiento telúrico terrible, y tal vez pensando que es factible que de pronto hubiéramos podido nosotros estar por allá, hubiésemos nacido por allá, estaríamos pasando las mismas situaciones. Pero Dios es misericordioso y Él cuenta contigo. Él quiere que tú sientas lo que le pasa al resto de la gente. Padre bueno, gracias te damos y te bendecimos. Nos colocamos delante de ti, Señor, para que hoy reunidos en tu nombre, Jesucristo, tú nos bendigas. Estamos tan felices porque tu palabra dice que donde dos o más reunidos estén en tu nombre, tú te encuentras allí. Y esto nos da gusto, Señor, porque esto demuestra que tú tienes cuidado y atención de todos aquellos que invocan tu nombre. Bendito eres por siempre y para siempre. En este día nos reunimos en tu nombre para poder continuar, Señor, indagando cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros. Y al mismo tiempo darnos cuenta de cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos para contigo y también para con nosotros. Hoy te pedimos que nos guíes. Hoy te pedimos que sea la estructura de tu palabra en nosotros y que pueda desarrollarse de tal manera que pueda penetrar a nuestros corazones como esa espada de doble filo, que pueda cortar todo aquello, Señor, que no es servible, para que comience a desarrollarse aquello que verdaderamente necesitamos. Ayúdanos hoy, Señor, y clamamos con todo nuestro corazón por todas esas personas que están en este momento padeciendo en ese país de Marruecos, en donde hubo ese movimiento de la tierra, Señor, ese temblor tan fuerte, donde hoy muchas familias están, Señor, llorando, donde muchas familias están vestidas de lutos. No pensamos que ellos puedan tener unas creencias distintas. Lo que pensamos, Señor, es que son seres humanos que te necesitan, así como nosotros necesitamos de ti. Sea tiempo, Señor, para que invoquemos tu misericordia por todas esas personas. Señor, obra un gran milagro y que todo esto sea una gran advertencia para que podamos entender que estamos en tiempos difíciles, que es necesario que busquemos de ti, amado Señor Jesucristo. En tus manos nos colocamos y damos por un hecho la bendición para ese pueblo y para nosotros. Y en tu nombre unánime junto, Jesús, decimos amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Amado, hemos estado tocando un tema que es muy importante para nuestra vida cristiana. Y es un tema que lleva por título Una vida basada en la fe. Usted no puede decir que es cristiano si usted no le cree al Señor. Usted no puede decir que es cristiano si usted no siente cada día que Dios va a obrar cosas extraordinarias y no simplemente que andamos viviendo un pánico que nos tiene completamente reprimidos y que no permite que nosotros hagamos la obra que tenemos que hacer. Hoy vamos a llevar una predicación que lleva por título Ensancha tu fe. Cuando hablamos de ensanchar la fe, quiere decir que tenemos que acrecentarla, que nuestra fe pueda crecer, que nuestra fe se pueda expandir, que nuestra fe se pueda desarrollar. Y quiero contarte una historia de un profesor de una escuela. Este profesor tenía mucho cuidado de la enseñanza que le daba a sus alumnos, pero él quería siempre evaluar
a qué punto sus alumnos se encontraban con respecto de las enseñanzas que él les daba. De tal manera que él utilizaba un método de completación. Creo que alguna vez tal vez hiciste ese tipo de examen en donde hay una parte escrita en la oración y da un espacio en blanco para que se pueda llenar con la frase o las frases que puedan completar la verdad que se quiere demostrar. Y él hacía completamente esto porque era necesario para él evaluar en qué condición estaban los alumnos. Y esto nos hace a nosotros entender un principio fundamental. El cambio no es más que el objetivo que busca la enseñanza verdadera en una persona. Cuando nosotros enseñamos, cuando nos enseñan, el objetivo básico de la enseñanza es que se puedan provocar cambios en nosotros. Cuando usted va a la iglesia, cuando usted escucha una predicación, el corazón de la enseñanza lo que realmente busca es que se puedan provocar, que se puedan producir cambios en nosotros, porque es necesario que nosotros cambiemos, alteremos la naturaleza que tenemos para poder de esta manera poder ser útiles a Dios. Yo quiero que usted entienda lo siguiente: cuando Dios a usted lo ha llamado para poder capacitarlo para que usted pueda cumplir con un propósito. Y en la palabra de Dios está registrado completamente esto. Yo quiero hoy usted leerle un pasaje que usted conoce, pero quiero que lo veamos desde la perspectiva de lo que buscaba Jesús y no de la perspectiva de lo que nosotros normalmente interpretamos. Jesús tenía una idea cuando él multiplicó los panes y los peces para aquella cantidad de personas, de más de 5,000 personas que en aquel momento se encontraban con hambre. El propósito no era solamente el poder alimentarlos, iba mucho más allá. Y Él quiere que nosotros podamos entender el verdadero propósito de ese milagro, de esa acción maravillosa que Jesús tomó. Yo le invito para que leamos la palabra del Señor y vayamos a Mateo, al capítulo 14 de Mateo. En Mateo capítulo 14, del versículo 14 al 21, dice lo siguiente: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Le está diciendo algo a ellos que de pronto no cabía en su cabeza, como muchas veces Dios te ha podido decir cosas a ti que no caben en tu cabeza, la ves imposible. Y dice la palabra, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tomad, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amados, esta es la palabra de Dios. Aquí nos está contando lo siguiente: el Señor estaba en plena faena. El Señor estaba compartiendo la verdad que es necesaria para la vida humana. Lo que nosotros necesitamos realmente conocer es la verdad y que nos pueda hacer libre de la naturaleza que nosotros tenemos, de los pensamientos que nosotros tenemos, de las costumbres que nosotros tenemos, simplemente porque las hemos adquirido en virtud de nuestra naturaleza y en virtud de todo lo que nos han enseñado nuestros padres y nuestros antecesores. Pero Dios quiere que tú tengas la verdad de Él dentro de ti, porque lo único que puede cambiar tu vida es el aprendizaje de la verdad
que Dios quiere darte a ti. Y nos encontramos con que hay una grande multitud. La palabra dice claramente que habían 5,000 hombres, sin incluir las mujeres y los niños. Ahora yo quiero que caigas en este detalle. Este es el único milagro que aparece registrado en los 4 evangelios. Cuando algo así ocurre, imagínate cuando hay una noticia tan extraordinaria que aparece en todos los periódicos del país. Eso lo que está demostrando es que aquello que ha pasado es muy, muy importante. Es algo que se requiere y se necesita saber. Igualmente en este caso, este evento de este milagro conlleva, ¿qué te digo? Conlleva un sentido y más allá de esto, una verdad que nosotros debemos aprender a asimilar. Cuando miramos el asunto, nos damos cuenta que Jesús está tomando esta situación como una oportunidad. Por ejemplo, si tú miras lo que dice en Marcos, tú te vas a encontrar con un Felipe con el cual el Señor le dice que darle de comer a toda esa cantidad de personas, más de 5,000, no sé cuántos serían porque no estaban incluidos los niños ni las mujeres, tal vez 8,000, 10,000, no sabemos. Costaría algo así como una fortuna de unos 200 denarios, que era más o menos como el sueldo casi de un año de una persona. Ahora imagínese usted que le toque en este momento alimentar más de 5,000 personas, ¿cuál sería la inversión? Este hombre inmediatamente dijo, nosotros no estamos en la capacidad, además, estando en esta soledad, además estando en este desierto, ¿dónde vamos a comprar esos alimentos? ¿Dónde puede haber un establecimiento? ¿Dónde puede haber un restaurante que nos puedan vender los alimentos ya preparados para esta cantidad de personas? Y creo que esto es lo que nosotros tenemos que ir avanzando a entender, que la intención va más allá de esta acción. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en donde de pronto hay una clave mucho más allá. Juan nos muestra de que hay un diálogo con Felipe. Él le dice, Felipe, bueno, la verdad es que no tenemos cómo hacerlo, pero dice que él estaba diciendo esto, era para probarlo. Dios prueba a nosotros cómo está nuestro desarrollo en la fe. Dios nos está probando a cada momento, pero no lo hace porque quiera burlarse de ti. No lo hace porque quiera tal vez hacerte quedar en vergüenza. Lo hace porque Él quiere que tú te observes. Lo hace porque Él quiere que nosotros seamos honestos para que podamos ser las personas que Él quiere que nosotros seamos y podamos serle servibles. Porque te puedes imaginar una persona que diga ser cristiana y tenga apenas una fe que no alcanza siquiera a ser del tamaño de la semilla de mostaza. Creo que sería una persona poco servible y creo que he conocido a muchas de estas personas que no se atreven a hacer algo en favor del Señor simplemente porque tienen miedo o simplemente porque piensan que no están capacitadas, porque realmente no quieren capacitarse, porque simplemente no creen que puedan ser capaces de hacer aquello que deben hacer. Si el Señor a usted lo seleccionó, es porque hay algo que usted tiene que dar. Entonces nos encontramos en esta historia con distintas reacciones de fe. Y quiero que usted lo entienda de esta manera. Por ejemplo, nos encontramos con la fe pesimista, por así decirlo, de Felipe. Simplemente Felipe dice, es imposible porque esto es una fortuna inmensa, es mucho dinero. Tal vez de pronto hay iglesias hoy que no ponen en práctica determinado, digamos, ¿qué te digo? Una determinada acción, algún programa especial que quieran hacer, porque comienzan a mirar a los recursos y se dan cuenta que de pronto no tienen el dinero para poder cumplirlo. Créame, a veces nosotros dejamos hacer la obra por una sencilla razón, porque estamos pensando que el hacer la obra de Dios depende de nosotros y no depende de Él. Y esta es la gran oportunidad que nosotros tenemos para poder entender que todo lo que nosotros hacemos depende de Dios. Que simplemente nosotros tenemos que estar
en disponibilidad y decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Por eso nos encontramos muchas veces con este tipo de fe, como el caso de Felipe, una fe pesimista. No se pueden hacer las cosas porque no hay los recursos. O tal vez nos podemos enfrentar, digamos, a esa fe optimista tímida que tenía Andrés. Andrés se le pregunta qué hace y dice que él indaga y encuentra a un chico que tenía 5 panes y 2 peces y él los trajo. Tuvo la osadía de traerlo, o sea, era optimista, lo trajo, pero era tímido porque dijo, ¿de qué puede servir 5 panes y 2 peces para esta cantidad de personas? Sabes, a veces tú tienes algo mínimo y lo que Dios está esperando es que simplemente lo coloques en sus manos para que Él se encargue del resto del asunto. Nosotros tenemos que aprender a madurar la fe. Por eso te decía, toda enseñanza conlleva realmente la intención de un verdadero cambio en cada uno de nosotros. Y la intención de este día es que pueda haber un verdadero cambio en ti. Pero también nos encontramos con la fe del pueblo. El fe del pueblo decía, nos dieron comida, este es el Mesías esperado, este es el que había dicho Moisés, este es, y vamos a seguirlo porque nos va a llenar la tripa y simplemente no vamos a tener que hacer ningún esfuerzo y vamos a comer de gratis. Y esa es la fe racionalista que tenemos, la fe fisiológica, materialista, que queremos siempre son cosas. Queremos cosas que la comida, pensamos solamente en eso, en la comida, en lo que necesitamos, el vestido, en esto. Pero el Señor dijo claramente, primero el reino de Dios tenemos que tenerlo en mente. Creer en las cosas de arriba para que se puedan suscitar las cosas de abajo. Y nos encontramos con la fe maravillosa e inquebrantable de Jesús. Él sabía lo que tenía que hacer. Por eso cuando iba a comenzar el evento de esa multiplicación, elevó los ojos al cielo. Era una señal, una muestra de que él estaba en conexión con aquel que tiene el poder sobre todas las cosas. Y que él estaba en esa conexidad porque tenía una fe inquebrantable de saber de que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Ahora, en medio de todo este contexto, nosotros nos damos cuenta de que Jesús había estado haciendo milagros, milagros tras milagros. La vez pasada le estuve contando del capítulo 8 en adelante, comienza a enumerarse una serie de milagros. Y en estos milagros estaban allí, ¿quiénes estaban? Estaban los discípulos. Los discípulos eran una especie de, digamos, de observadores. Estaban aprendiendo, viendo cómo hacía él las cosas. Realmente lo que Jesús quería era que su fe se pudiera incrementar. Ahora llegó el momento de la prueba. Ahora llegó el momento de que ellos pudieran dar la respuesta correcta, lo que faltaba a lo que él estaba preguntándole, lo que estaba diciendo. Sin embargo, nos damos cuenta de que ellos fallaron. Jesús quiere a nosotros enseñarnos algo especial. Y lo que quiere enseñarnos es que nosotros debemos realmente ensanchar nuestra fe. Es importante por una sencilla razón. Dios quiere a nosotros usarnos. Y cuando te digo usarnos, lo que te quiero decir es que Dios quiere que nosotros seamos su respuesta en medio de este mundo. Así Él lo ha decidido. Él podría presentarse aquí en la tierra en cualquier momento y poder organizar todas las cosas. Pero lo que Él desea es poder usar a sus hijos. Él desea que nosotros seamos esa luz y esa sal para que podamos iluminar a todas aquellas personas que están en la oscuridad. Y que podamos enseñarles a todos aquellos que no saben, para que estas personas puedan cambiar realmente su vida. Y esto comienza precisamente con los seguidores de Él. Por eso estamos colocando esta situación donde estaban allí sus 12 discípulos. Ellos eran los que estaban surtiendo el examen. Hoy nosotros queremos aprovechar esa intención que tuvo Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos? La pregunta que nos hacemos hoy, en este día, es eso. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos con respecto de nuestra fe? Porque lo que veo es que realmente no solamente es creer en Jesús. Ellos creían en Jesús. Ellos creían que Él era el enviado, pero no tenían fe para poder provocar ciertas cosas que son necesarias. A veces nos pasa así.
A veces nosotros referenciamos a Jesús y sabemos quién es Jesús, es el Salvador, y hablamos y tenemos conversaciones maravillosas acerca de Él, pero la pregunta es, ¿realmente tú le crees a Jesús? ¿Tienes una fuerza viva dentro de ti que tú haces dentro de tu pensamiento cualquier conjetura y tú dices, Dios puede hacerlo, estoy seguro que lo va a hacer? Y este es el asunto en donde nosotros tenemos que llegar. Este es el asunto que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Porque Dios quiere un pueblo, digamos, no que trate de convencerse a través de la comprensión, sino que quiere un pueblo que pueda manejarse a través de la convicción. Usted no puede realmente, ¿qué le digo?, influir positivamente en un mundo cuando usted no tiene la convicción plena que Dios está con usted en lo que usted hace, en lo que usted dice, en lo que usted ve, en lo que usted observa, y que muchas veces nosotros podemos ver algo que no podemos nosotros mejorarlo, pero tenemos el poder de la comunicación con Dios para poder decirle que Él nos permita hacer aquello. Pero si en nosotros está gravitando el pensamiento de no se puede, es muy costoso, es muy difícil, entonces sencillamente no lo vamos a hacer y el mundo seguirá esperando porque los hijos de Dios se puedan mostrar aquí en la tierra. Creo que entonces hoy nos tenemos que preguntar, ¿a dónde nos lleva este aprendizaje? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en este pasaje? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cambiar? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo interpretamos realmente este pasaje? Porque yo le voy a decir lo siguiente, aparentemente está el Señor interesado en darle de comer a los hambrientos, pero en verdad no es esa la intención. La intención es darle una lección a sus discípulos para que si ellos aprenden esa lección con respecto de la fe, entonces puedan alimentar al resto de la gente. Y eso es lo que nosotros hoy debemos entender. Yo quiero que usted abra su mente, abra su corazón para que comprenda esto. Nosotros estamos viendo la cantidad de personas, más de 5,000, 8,000, 10,000 personas que estuvieran allí. Pero el asunto, el propósito no era precisamente darles de comer a ellos. El asunto era darles una lección a través de ellos a sus discípulos para que pudieran comprender que estando con Él, haciendo las cosas como Él las hacía, podían darle alimentación a mucha gente. Porque es que no se trata solamente de esa alimentación, se trata de la alimentación verdadera que el ser humano necesita, la alimentación espiritual, lo que nosotros necesitamos para poder encontrar nuestra verdadera identidad que está guardada en Cristo nuestro Señor. Y necesitamos esto por una sencilla razón, porque la gente tiene hambre, pero no sabe de qué tiene hambre. Entonces comienzan a comer cualquier cosa, como cuando salen por la calle la gente, los chicos, y entonces tenemos hambre y comenzamos a comer cualquier comida chatarra. Y no comemos verdaderamente aquello que nosotros necesitamos y que nos va a hacer bien. Precisamente Dios quiere prepararnos para que podamos, digamos, entregar ese alimento verdadero que la gente necesita. Ese alimento que va a despejar la mente, que va a despejar el corazón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Qué es lo que tiene que cambiar nuestro comportamiento de aquí en adelante? Bueno, Dios desea que nuestra fe se ensanche. La que usted tiene en este momento no es funcional. Necesitamos ensancharnos. Tenemos que nosotros poder entender que la fe es como una especie de un músculo, que un músculo tiene que ejercitarse para que pueda tener fuerza, pueda tener volumen, pueda tener elasticidad y pueda tener todas las características que nosotros queremos darle de mejoría. Exactamente nuestra fe es lo mismo. Nosotros necesitamos poner en práctica la fe. Al poner en práctica la fe, nuestra fe va a crecer y la única manera en que puede crecer la fe es cuando es retada con estas situaciones. Lo que el Señor nos está diciendo es que siempre nosotros como discípulos del Señor vamos a ser retados por ciertas cosas que van a aparentar ser imposibles y que de hecho para nosotros pueden ser imposibles. Humanamente pueden ser imposibles. Pero no quiere decir de que ese sea el final.
Lo que nos está diciendo el Señor es que cuando nos encontremos con situaciones que tienen que mejorar la vida, la condición de muchas personas, que nosotros sentimos que verdaderamente aquello se tiene que hacer, pero no tenemos la capacidad para poder hacerlo, entonces tenemos que pedirle al Señor y poder buscarle con todo nuestro corazón, porque sabemos que aquello es posible en sus manos. Y Dios quiere que usted comience a pensar de esa manera. Sabes, normalmente nosotros racionalizamos las cosas y pensamos si es factible que se pueda dar algo. Y si dentro de nuestra mente podemos pensar que es factible, entonces automáticamente comienza una lucecita como de que creemos y creemos. Pero muchas veces nosotros creemos porque como por una conveniencia, no por una convicción. Me conviene creer porque yo quiero que pase esto. Y no se trata de que sea así. Se trata de que usted esté plenamente convencido en el poder del Espíritu Santo, que aquello es inspirado por Dios y que aquello es necesario que se haga, aun cuando usted está viendo la cantidad de imposibles que están alrededor. El Señor no quiere que usted se eche mentiras. Él no quiere que usted desconozca las distintas situaciones que realmente pueden estar impidiendo que se pueda lograr aquello. Pero lo que Él quiere es que pueda entender que cuando hay esta serie de situaciones, estos obstáculos, no quiere decir que las cosas no se puedan hacer. Lo que quiere decir es que tenemos que creer un poco más, que tenemos que buscar ese ejercicio de poder encontrarnos y conectarnos con Dios y poder decirle claramente que nosotros sabemos que para Él no hay nada imposible. Ahora yo quiero que usted medite en lo siguiente. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice algo así que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo quiero que usted mire el trasfondo de todo esto. Si Jesús estaba enseñando a estas personas, a estos discípulos, que era necesario que ellos ensancharan su fe, realmente ¿cuál era el propósito? ¿Qué era lo que quería? Exactamente, que ellos se sintieran amados por el Padre. De la misma manera como el Padre le amaba a Él y Él amaba al Padre, Él quería que de la misma forma sus discípulos también se sintieran amados por Él y llamados por el Padre. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Ahora, sentirse amado por Dios y sentirse amado por Jesucristo nuestro Señor tiene que ser algo que nos va a cambiar completamente la mentalidad. Es poder sentirnos seguros. Es poder sentir algo tan especial que realmente no nos interesan muchas otras cosas porque el amor de Dios lo llena absolutamente todo en nosotros. Yo creo que usted ha escuchado por allí que nosotros tenemos un vacío en el corazón y que ese vacío tiene forma de Dios, que el único que puede llenarlo es Él. Bueno, exactamente es eso. Dios quiere que tú te sientas amado. Y la manera en que tú te puedes sentir amado no simplemente es porque el Señor te complazca en una u otra cosa. Dios es misericordioso y tiene misericordia de todos nosotros. Pero Él quiere que tú te sientas amado porque hay una conexidad a través de la fe. Tú sabes que Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera. Y tú sabes que lo que estás pidiendo es algo verdadero, valioso, importante, que se realice. Y entonces en ello colocas toda tu vida y todo tu corazón como un hijo que le pide a su padre, que suplica ante su padre por la necesidad de otros. Esa es la persona que el Señor ama. Y esto era precisamente lo que les estaba enseñando a estos hombres. Era necesario que ellos se pusieran a orar. Hubiera sido tan hermoso en este pasaje que dijeran allí, y ellos se fueron a un lugar y comenzaron a orar por esas personas para que ocurriera un milagro que ellos no sabían cuál sería, pero estuvieron orando. Pero no. A veces reaccionamos exactamente igual. Nosotros somos así por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es incrédula. Nuestra naturaleza siempre está delimitando las cosas y como somos tan racionalistas, entonces solamente lo que cabe en nuestra cabeza es lo que podemos nosotros mirar o vislumbrar como algo posible. El Señor quiere que tú ensanches tu fe. Él quiere que los imposibles sean parte de tu vida. Es algo así como que veas los imposibles como el gimnasio en donde tu fe está cogiendo forma. Yo no sé, por ejemplo, hoy, cuáles sean esos imposibles que tienes en tu casa.
¿Cuáles sean esos imposibles que tienes en tu vida? Yo no sé cuáles sean esos imposibles por los cuales tú estás caminando. De pronto estás esperando algo, que ocurra algo, y tal vez has perdido ya la esperanza, has perdido la fe de que aquello pueda acontecer, de que pueda suceder. ¿Me estás comprendiendo? Bueno, cuando estas cosas están ocurriendo, es el camino que el Señor está trazando para que tu fe se fortalezca. Él te quiere dar algo mucho mejor. Tal vez a lo mejor lo que tú estás pidiendo de pronto no es lo que Él te va a dar. Pero va a usar aquello para que tu fe comience a fortalecerse cada día más en esa dependencia de saber que Dios lo puede todo y que tú crees que lo va a hacer. Y tenlo por seguro que te vas a encontrar con cosas extraordinarias porque realmente Él desea que tu fe se ensanche. Son las pruebas, las situaciones que enfrentamos a diario lo que hacen que nuestra fe comience a ensancharse. En aquel momento para ellos era la gran multitud, muchas personas no sabían qué hacer, qué podemos hacer, te están buscando, pero el Señor decía, hay que retenerlos a ellos aquí, porque sé que Dios les va a dar de comer, porque ellos están buscando lo que verdaderamente necesitan. La pregunta para ti y para mí, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que realmente tú necesitas como cristiano? ¿Sabe? A veces de pronto nosotros ponemos los ojos como el pueblo, las necesidades materiales. Y tal vez lo que tú necesitas es un corazón conforme al de Cristo. Tal vez lo que necesitamos es tener la fe de Cristo. Tal vez lo que necesitamos es tener la visión de Cristo. Tal vez lo que nosotros necesitamos es el amor de Cristo en nosotros para poder reproducirlo, para poder pedir con todo nuestro corazón que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que aprender hoy? En segundo lugar, el objetivo de Jesús es que tú le sirvas. Ahora, ¿te puedes imaginar un cristiano que quiere servirle a Dios que no tenga fe? Es impresionante que de pronto nosotros queramos algo, pero no tenemos cómo sustentar. Y nosotros para poder servirle a Cristo tenemos que caminar en ese camino de la fe que Él vino a nosotros a enseñarnos. Él vino a enseñarnos que esta humanidad lo que necesita es creer que hay un Dios soberano que gobierna. Y nosotros en lo que menos creemos es justamente en eso. Es más, estamos más atentos a todas las noticias que pasan. Ya se va a acabar el mundo, ya está a la vuelta, Cristo está a la vuelta. La palabra dice que ni los ángeles del cielo ni el mismo Señor Jesucristo en su momento hecho hombre lo sabía, solo el Padre en su potestad lo sabe. Y nosotros nos estamos anticipando, pero no estamos viendo cómo estamos viviendo. Y ese es el punto, el objetivo realmente es que nosotros podamos servirle. Escúcheme bien lo que le voy a decir, pero quiero que usted por favor me entienda. Él quiere que usted le sirva. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Quiero que usted me entienda a través de este pasaje. El fundamento de la iglesia es llevar la gente a los pies de Cristo. No es darle comida a la gente. Escúcheme bien. El fundamento de la iglesia, usted es iglesia, el fundamento es poder guiar a las personas a la salvación. Lo que el Señor estaba mostrando en ese momento, allí, en aquel instante, es que esas personas no se podían ir porque ellas necesitaban el fundamento de la salvación. Y ese es el objetivo básico, primario y fundamental de la iglesia. Que nosotros pongamos los ojos en la salvación de la gente. Cuando nosotros traemos la gente a Cristo, entonces Dios nos da el poder para que nosotros podamos darle a la gente lo que necesiten, comida, bebida, lo que necesiten, vestidos. ¿Me está comprendiendo? No podemos invertir el asunto. No son las obras simplemente. A veces podemos nosotros hacer las cosas así, pero si la gente no se salva, si la gente no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos engordándolos para que se vayan gorditos para, ya usted sabe dónde. Lo que el Señor necesita es que usted entienda que Él quiere que usted le sirva. Y nosotros comenzamos a servirle al Señor cuando nosotros traemos a estas personas a los pies de Cristo. Lo que el Señor les estaba diciendo a ellos, es necesario que ellos se mantengan aquí. ¿Por qué?
porque ellos necesitan algo que solamente Jesús le podía dar en aquel momento. Es lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que la gente necesita es a Jesucristo en su corazón. Y nosotros tenemos que servirle al Señor con esa fe que pueda extender los beneficios del cielo a esas personas a través de la salvación y lógicamente a través de aquellas cosas materiales que podemos darle. Pero lo fundamental de la iglesia, el objetivo primordial de la iglesia es llevar a la gente a Cristo. Y no podemos hacerlo perder. Siempre debe ser esa la premisa fundamental de la iglesia. Y cuando nosotros tenemos la premisa fundamental que es llevarlos a Cristo y tenemos el poder de la fe en nosotros, entonces vamos a multiplicar los panes, entonces va a haber cualquier cantidad de raciones necesarias para la cantidad de gente que necesita. Dios quiere alimentarlos, pero es necesario que primeramente estén mirando hacia el reino de los cielos. ¿De qué vale que nosotros alimentemos la gente si la gente no conoce de Jesús? Y lo que él está diciendo precisamente es eso. Necesitan una fe tal que puedan llevar a estas personas a mí, a la salvación. Y entonces, en virtud del amor que hay en ustedes y el poder que fluye en ustedes por la fe que tienen en mí, entonces van a ver cualquier cantidad de posibilidades que podamos seguir haciendo la obra del Señor. Necesitamos gente que salga a la calle. Necesitamos gente que vaya a otras naciones, a otros países, a compartir la buena nueva de la palabra de Dios. Necesitamos todo esto. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos ese tipo de servidores. Servidores que no vean imposibles. Servidores que vean como posible a través de lo que Dios puede hacer para la vida de la gente. Para poder honrar las oraciones que nosotros podemos hacerle. ¿O acaso nosotros pensamos que simplemente orar no funciona? ¿Acaso nosotros pensamos que tal vez pedirle a Dios algo por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no funciona? Él desea que nosotros entendamos que somos esos servidores. Y el fundamento es precisamente tener una fe arraigada en Jesucristo. Si nosotros tenemos esa fe, entonces nosotros vamos a poder hacer muchas cosas por la gente. ¿Me entiendes? Por eso a veces decimos que nos desgastamos, que le estamos predicando, que estamos hablando, que estamos diciendo. Estamos haciendo cosas por nosotros mismos, pero no estamos teniendo la fe de que va a dar el verdadero resultado. Nosotros somos la esperanza del mundo. Entiéndalo de esa manera. Y si queremos ser en la práctica la esperanza del mundo, es necesario que nosotros entendamos cuál es el fundamento que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Cuál es el propósito de ser iglesia aquí en la tierra? Llevar la gente a Cristo. Inundados por la fe y el amor que Dios coloca en nosotros, podemos hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de gente posible. No podemos invertir el asunto. ¿Me está comprendiendo? El Señor dijo, la gente no se puede ir. Tal vez hubiese tomado una decisión de decir, bueno, aquí hay unos pueblos cercanos, entonces que vayan y regresen mañana en la mañana. Nosotros los esperamos aquí. No, ¿sabes? A veces la gente está allí y ese es el momento indicado que Dios ha determinado, Dios Padre en su soberanía, para que ocurra un milagro en esos corazones. Nosotros tenemos que entenderlo. Tenemos que llevar a las multitudes a los pies de Cristo. Y como consecuencia del amor que Dios coloca en nosotros, entonces nosotros hacemos multiplicación de todo lo que Dios nos da. Podemos hacer multiplicación de toda la economía posible que Dios nos da. Pero nunca hacer depender las cosas de la economía. Nosotros dependemos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia ha cambiado todo esto. Hoy en día dependemos de la economía. Si hay, hacemos. Si no hay, no se hace porque no tenemos. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que acaso el Señor no desea que nosotros podamos evangelizar este mundo? No, pero es que no tenemos dinero. Nos gustaría poder tener. Él lo que quiere es que tú entiendas que lo tienes a Él. Para que cumplas ese propósito de llevar la gente a los pies de Él. Dios se puede mover de muchas maneras, aún a través de este medio. Se puede mover de muchas formas. Lo único que Él necesita es que tú creas
y que necesitas que tú creas que lo fundamental es llevar la gente a los pies de Cristo. Y que cuando tú haces eso, entonces Dios te puede proveer para que tú les bendigas, para que tú le des, para que tú les proveas a las necesidades que ellos tienen. En tercer lugar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender en este día? Algo hermoso. Jesús quiere que tú te unas a Él. Tú lees todo lo demás y te das cuenta que los milagros que el Señor hizo no tuvo, como te digo, este acercamiento de colaboración con sus discípulos. Si tú sigues leyendo esto, dice de que ordenaron a las personas en grupos de 50 y en grupos de centenas, o sea, en grupos de 50 personas y en grupos de 100 personas, para poder darles la alimentación que ellos estaban requiriendo. Dios los usó para que ellos hicieran una labor. De la misma manera el Señor nos está diciendo hoy, toda esta preparación, toda la palabra que tú has escuchado, todo lo que sientes en tu corazón, no es más que la preparación para que tú puedas cumplir con un propósito. Y el propósito es que tú puedas compartir con las demás personas. Pero para poder compartir con las demás personas tienes que estar llena o lleno de esa fe que solamente Dios te puede dar. El Espíritu de Dios colocará espíritu de fe en ti para que te puedas atrever a hacer las cosas que no te has atrevido hasta este momento. Él quiere que tú seas el socio de Él. Él quiere compartir contigo. Cuando Él te dice que vayas, tú no vas solo. Su Espíritu va contigo. Y vas a hablar cosas que de pronto ni has pensado. Vas a decir cosas que tal vez de pronto nunca jamás han pasado por tu cabeza. Bueno, esa es la acción del Espíritu de Dios en ti. Y Él quiere que tú lo tengas claro. Él desea, oye bien, que tú le apoyes. Parece extraña esta palabra, pero realmente es así. Dios quiere que nosotros apoyemos su causa aquí en la tierra. Él quiere que nosotros podamos hacerlo. Por eso Él le pidió a ellos, en el caso de Andrés, que le entregara los 5 panes y los 2 peces. ¿Sabes qué estaba diciendo? Por favor, entrégame lo poco que tienes para yo poder dar lo mucho que los demás necesitan. Eso es lo que te está diciendo a ti hoy. Tu fe tiene que hacerte comprender que eso poco que tú tienes, eso que tú dices saber, eso que tú dices entender en ti, se puede convertir en vanidad, se puede convertir en orgullo, en soberbia tal vez. Pero si tú se lo entregas al Señor, eso poco que tú tienes, entonces eso poco, Él lo va a multiplicar para que tú puedas ser parte de una gran obra, porque Él quiere que nosotros participemos de algo verdaderamente masivo, algo invasivo, algo que pueda llegar a cambiar la vida y la estructura mental de las personas, el entendimiento, la manera como piensan las personas. Y es un llamado para todos aquellos que estamos en Cristo, aquellos que militamos en Cristo. Tú tienes que entregarle lo que tú tienes en este momento. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es la habilidad? ¿Cuál es la capacidad que tú tienes? O simplemente tú dices, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú desees, Señor, ábreme puertas. Yo quiero realmente servirte. Y quiero servirte, Señor, en la manera y en la forma en que tú decidas que yo lo haga. Y Él está esperando que nosotros podamos hacer eso. Lo que le mostró a ellos en ese momento era precisamente ese asunto. Todo este tiempo habían estado de espectadores, pero ahora llegó el momento de la prueba. Llegó el momento en que ellos tenían que también comenzar a funcionar como iglesia. Igualmente nosotros, este es el tiempo, este es el momento. Todas las situaciones que nosotros estamos viviendo a diario, las luchas que vivimos a diario, las contradicciones que vemos en el mundo, la inmoralidad, todo lo que nosotros nos está rodeando, el crimen, la muerte, el hambre, la destrucción, la inmundicia, todas estas cosas están diciendo que este es el tiempo, que hay una gran multitud que está esperando.
una gran multitud que necesita alimentarse, una gran multitud que necesita la verdad, una gran multitud que necesita llenar su corazón de esperanza. Y los únicos que pueden hacer ese trabajo y poder ordenarlos en grupo son los discípulos, aquellos que están caminando con Cristo. Eso era lo que Él nos estaba diciendo desde allá a este día. Era lo que les estaba diciendo a ellos. No se trata solamente de que tú sigas a Cristo. Se trata de que tú le sirvas a la causa de Cristo. Se trata de que tú te unes como socio con Él para que puedas reproducir lo que Él quiere que reproduzcas en todas las personas. Y eso es lo que nosotros hoy debemos entender, porque esa es la voluntad de Dios para el pueblo cristiano. Hoy nosotros estamos desconectados de eso. Hoy nosotros simplemente nos estamos, ¿qué le digo?, conformando con asistir un domingo a un lugar y salimos repletos y nos sentimos contentos y nos sentimos felices y pensamos que solamente por meter un billete en el alfolí, ya con eso quedamos a salvo y quedamos bien. Simplemente no estás viviendo de frente a lo que tienes que dar. Simplemente estás evitando tus responsabilidades. Y ese es el mayor peligro y el mayor problema que tiene la iglesia hoy en día. Ahora, yo te voy a decir más. Si tú sigues leyendo la palabra de Dios, te vas a encontrar con que la iglesia fracasa. Entiéndelo. La iglesia del Señor va a fracasar. ¿Y por qué va a fracasar? Porque estamos ignorando lo que Él ha determinado. Ahora, la pregunta es, ¿será que tú quieres fracasar? ¿Será que tú como iglesia quieres ser un fracaso? ¿Será que cuando llegues delante del Señor y te pregunte qué fue lo que hiciste con la fe que colocó en tu corazón, tú simplemente le vas a decir, lo que pasa es que yo no sabía hablar, o lo que pasa es que yo me dio miedo, o qué le vas a decir tú? Yo quiero que tú entiendas esto. Esto no se trata de una religión, entiéndelo. Esto no es una religión, que el hombre en las conversiones de nuestros lenguajes lo hemos querido, ¿cómo te digo?, convertir a esto. ¿Qué te digo? Es el peor engaño del diablo, por así decirlo. El Señor Jesucristo no vino, oye bien, no vino a predicar una religión. Vino a mostrarnos la verdad que nos hace libres. Vino a mostrarnos el camino de la salvación. Vino a mostrarnos el camino al Padre. Vino a mostrarnos las responsabilidades que nosotros tenemos, y tienes una gran responsabilidad, porque en tu corazón tiene que haber el deseo de cambiar. Entiéndelo. No solamente de quedarte apaciguado con las cosas que estás recibiendo, pero que no dan fruto en ti, porque por nuestros frutos seremos conocidos. En conclusión, mi hermano, para este día, ¿realmente estás dispuesto a cambiar? El propósito de la enseñanza siempre es el cambio. El propósito de una enseñanza es que nosotros podamos ver algo que no vemos, que no dimensionamos, para que nosotros podamos cambiar. Jesús necesita socios, necesita personas que le digan, aquí estoy, Señor. Tal vez yo no soy hasta un siervo inútil, pero Señor, para lo que tú me digas, yo estoy dispuesto. Esas son las personas valientes que el Señor necesita. Era lo que quería a ellos decirles. No se trata que me sigan de milagro en milagro. Se trata de que ustedes también entiendan que tienen la posibilidad de poder creer de tal manera que los milagros van a llenar las multitudes. Pero lo más importante es que traigan esas multitudes a mis pies. No permitan que ellas se vayan. Denles de comer ustedes. Aliméntenlos. Alimenten el corazón de la cantidad de personas que hoy no saben qué hacer. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Únete conmigo en oración, Padre bueno. Gracias te doy. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que verdaderamente una vida basada en la fe demanda acción, demanda fuerza. Y tú nos estás enseñando como le enseñaste a ellos ese día. Hay un momento de prueba y hoy nos estás hablando claramente. Señor, bendícenos hoy. Y coloca en nosotros ese espíritu que tú tenías, Señor, que no te daba miedo, que no te amedrentabas, porque tú, Señor, tenías que decir las cosas que tenías que decir, porque lo verdaderamente importante
es que el hombre entienda que tú eres el único camino de la salvación. Así pueda parecer tal vez incómoda esta idea para algunos, tú eres el único camino a la salvación. Ahora, Padre, permítenos tener tal coraje que nosotros podamos enseñarle a las multitudes que tú eres, Señor, ese camino único a la salvación. Y que tú nos uses, Señor, para que podamos bendecir abundantemente a la mayor cantidad de personas posible. Pero que entendamos que lo fundamental es mantenerlos ahí a tus pies. Y tu palabra dice que todos se sentaron, todos se echaron a tus pies. Esa es nuestra labor, poder traerlos a tus pies. Esa es la fe que necesitamos. Una fe, Señor, que sea tal que podamos clamar al Padre para que multiplique muchas cosas, muchas raciones de vida para todas esas personas que no te conocen. Señor, no hay un momento ni una hora en la cual no haya tal necesidad del Evangelio como esta, Señor. Ayúdanos, porque hoy estamos delante de ti. Y hoy te decimos, Señor, como el profeta, henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Iremos y compartiremos, Señor, con la fe que tú nos des en este día. Ayúdanos, Señor, a que salga toda nuestra incredulidad y que tu fe, Señor, nos mueva de tal manera que no veamos imposible, sino que siempre veamos hacia la gloria de Dios. Porque tu palabra lo dice. Si crees, verás la gloria de Dios. Y nosotros hemos decidido creer, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Por favor, provee a mis hermanos de una semana exitosa y maravillosa, Jesús. En tus manos quedamos y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo. Hasta siempre. Y si Dios lo permite, estaremos en contacto la próxima semana. Por favor, difunde estos mensajes que estoy seguro que llenan el corazón de Dios. Gracias, mi hermano. Bendiciones.